Bueno, para variar, fue noticia en esta semana de la economía y por eso invitamos aquí a don Manuel Sánchez, economista, quien conoce, por cierto, estos cuadros de Banco de México. Él fue subgobernador del Banco de México. Hace rato que hablamos con Mauricio Merino del servicio público profesional y de las instituciones que han logrado mantener una formación sólida a lo largo de los años. Sin duda, una de ellas es Banco de México. Banco de México, claro. Pero bueno, empezamos con las noticias de la semana, que tuvimos reportes de INEGI, que ahorita vamos a revisar. Tuvimos datos de Bank of America, del propio Banco de México. ¿Qué diríamos que tienen en común muchas de las señales de esta semana? Bueno, las señales es que son de que la economía continúa desacelerándose. Por el lado del INEGI conocimos el dato de mayo en la producción industrial, que viene una caída espectacular en el renglón de construcción. Continuó la caída que ha venido prevaleciendo durante varios años en minería, pero una caída muy fuerte en construcción. ¿Y esa construcción qué refleja? ¿Qué es? No hay desglose en los números del INEGI todavía, pero considerando la tendencia que había en los meses anteriores y los trimestres anteriores, es muy probable que sea la construcción no residencial, que incluye tanto fábricas como la construcción pública. Y está asimismo posible que ahí esté contribuyendo a algún rezago de la inversión del sector público. ¿Y qué, digamos, cuando hablamos de desaceleración, qué quiere decir? Porque no significa, entiendo, que se estén perdiendo necesariamente empleos. No sé si nuestra cabeza siempre piensa crisis, devaluación. Sí. ¿Desaceleración qué significa? ¿Cómo la debemos leer? Significa un menor crecimiento. La desaceleración es eso. Tenemos ahora un menor crecimiento con relación a lo que se preveía y también con relación a los años anteriores. Todavía hay cierto dinamismo. Sin embargo, estamos en un muy bajo crecimiento. A veces se manejan los términos de una manera un poco suelta, pero hay que tener en cuenta que al primer trimestre, respecto al trimestre del año pasado, prácticamente la economía sí creció, pero muy poquito. Ahora, apareció esta semana la palabra recesión. Ya estaba, digamos, pero de pronto los temores de la recesión técnica, dicen. ¿Qué quiere decir eso? Sí, este es un término también que se presta a confusión, porque no todos los economistas y los técnicos usamos el término igual. Pero los libros de texto hablan de 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Es decir... ¿Y eso se cumplió? Todavía no lo tenemos. Tenemos algo parecido a ello, pero muy cercano a ello. Sin embargo, debo de decir que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un buró de investigación económica que define de una manera más amplia una situación de recesión. Ambos conceptos tienen que ver con un hoyo en la actividad económica o con una caída, no solamente una desaceleración, una caída, o sea, digamos, más o menos prolongada de la actividad. En el diagnóstico es más grave recesión que desaceleración. Sí. Desaceleración connota cierto crecimiento que viene cayendo. Y el otro es una caída absoluta, es decir, ahora la producción es menor, no el crecimiento en la producción. ¿Qué explica que esté pasando esto? Se ha hablado, por ejemplo, el presidente ha dicho, lo planteaba en la conferencia del viernes, si no me equivoco, decía, a ver, pero la inflación está bajando, el tipo de cambio pues no se ha disparado como se temía. Y entonces él decía, bueno, pues hay buenas señales de que la economía va bien. Por otro lado, tenemos estos otros indicadores de desaceleración de la inversión. ¿Qué explica, digamos, este divorcio entre algunos indicadores que no van mal y estos otros que sí nos preocupan? Claro. Cuando hay una desaceleración o una recesión, no necesariamente las variables financieras se desalinean o entran en una situación que podríamos llamar de crisis. No hay una crisis de balanza de pagos, por ejemplo, en este momento. No hay una corrida contra nuestra moneda. La moneda está relativamente, no sé si decir fuerte, pero no está excesivamente débil, vamos a decir. Todo esto pero es estable, digamos. Es estable, ¿no? Sí. Y sin embargo, la parte real, como le decimos los economistas, esto es la parte financiera, la otra es la parte de los empleos, la producción, los proyectos de inversión del sector privado, los proyectos de inversión. Eso es
es la parte de la que de lo que vivimos Paradójicamente, el día a el día. presidente está defendiendo la macroeconomía, los datos buenos de la macroeconomía. Está yo creo que hablando de la parte financiera, la parte del tipo de cambio, de las tasas de interés, básicamente, y de la inflación, que son piezas importantes que pueden poner un freno a la actividad económica. Pero la actividad económica se puede desacelerar, como estamos viéndolo en este momento, desafortunadamente, por otros factores que no son financieros. ¿Y aquí cuáles serían? Yo creo que aquí está influyendo mucho un concepto también medio intangible, que es la incertidumbre. Tenemos incertidumbre nacida con factores externos muy importantes e incertidumbre de factores internos. Y en lo externo definitivamente hemos estado en la mira de cambios no predecibles en la política económica de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, las políticas en particular comerciales, que continuamente exhiben amenazas de aranceles o dudas de cuándo se va a ratificar el nuevo Tratado de Libre Comercio, si bien esta última parte parece que en este momento no está ejerciendo un papel importante, dado que hay una cierta base de confianza de que se va a aprobar en Estados Unidos. En el entendido entonces de que hay temas que salen de nuestro control, como lo que haga Trump, que sale del control de absolutamente todos, incluyendo del propio Donald Trump a veces, ¿qué podríamos o deberíamos estar haciendo internamente? Yo creo que hay factores también internos de incertidumbre. Indudablemente el señor presidente habla de una cuarta transformación y todos los cambios traen ansiedades y por definición traen incertidumbres. Nos gusten o no los rumbos, pues el mero cambio está generando incertidumbre. Es decir, la ruta apenas la estamos conociendo. Los elementos de esa incertidumbre, pues también los conocemos. Ha habido cancelaciones de grandes proyectos de infraestructura como el aeropuerto. Ha habido intenciones de revisar contratos que el Estado ha hecho con el sector privado, y no solamente intenciones, también rompimientos. Y ese tipo de aspectos abren el espectro de lo que puede ocurrir en materia de política económica ampliamente. Y yo creo que pareciera, por las cifras de la inversión privada, que el sector privado sigue en una situación de esperar, ver qué va a ocurrir y posponer proyectos de inversión. Y así también el consumidor con adquisición de los coches y de bienes duraderos. Por eso este indicador del índice de confianza del consumidor muestra igual esta especie de prudencia. Y sobre todo el del productor, el del empresario. Ante la pregunta, ¿es oportuno el momento, es actualmente adecuado el momento para invertir? Está muy deprimido ese indicador. Finalmente, en este contexto de hablar de crear certidumbre, confianza, tranquilidad, la llegada de Herrera como nuevo secretario y el relevo de Carlos Ursúa, ¿suma, resta? ¿Cómo se lee? Yo creo que es una mala noticia el que haya habido la renuncia del doctor Ursúa. Es un excelente, muy competente economista. Había mucha confianza en él. Es, digamos, el primer aspecto. El segundo es que afortunadamente el reemplazo es con otro economista que, por cierto, me acabo de enterar de que es alumno del doctor Ursúa, también muy conocido y reconocido en los medios internacionales. De manera que esta segunda parte esta segunda noticia tranquiliza. Además, yo diría, en la parte institucional respecto al rumbo financiero, que tanto el presidente está hablando, yo creo que él mismo ha contribuido a dar la certeza de que en la parte macroeconómica van a continuar los fundamentos. Es decir, pareciera que, por las declaraciones que yo he escuchado, y además los documentos, que hay un firme compromiso por la disciplina fiscal, el compromiso de obtener el superávit primario, además de respetar la independencia del Banco de México. Estos dos son grandes pilares. Mientras se perciba que el presidente cree eso, más allá de quien esté en la Hacienda, es importante. Es bien importante. Pero además de que quien esté en la Hacienda, hay una confianza en lo que ha dicho el presidente. Claro. Y hay que decir, no es suficiente esto, porque lo estamos viendo, todavía hay otras cosas, pero son buenas noticias esa parte. Bueno, pues qué buena revisada le dimos a la semana, Manuel. Muchas gracias. Mario, mucho gusto. Gracias.